31 minutos después de las 10 de la noche. Diputado, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Fernando Chino Navarro. ¿Cómo está? Que se está perdiendo Serrat por culpa nuestra. No, fue una opción, no una elección. Bueno, hablamos de 13.000 personas. 13.300 personas, de las cuales 7.000, no recuerdo exactamente, no tienen 7.258. Sin documento, lo que también habla de una situación crítica. Y de las personas documentadas, el 95% son de la ciudad autónoma, con lo que esto corrobora, más allá de lo que podemos analizar de la política, que hay una necesidad, eso es indudable. Y nosotros tenemos que tratar de ver el tema de Soldati por un lado, y por otro lado la cuestión más general, que es el crecimiento de los últimos años ha hecho que la inmigración que ha venido, la migración interna y la migración externa ha llevado a muchísimas personas al Gran Buenos Aires, a la ciudad autónoma, y no hay respuestas habitacionales, a pesar que se han construido del 2003 para acá 550.000 viviendas, que hay 220.000 en proceso de construcción, pero sin embargo nos debe estar faltando 1 millón de viviendas. Nosotros creemos que ese es un tema que tenemos que encarar. Primero hay que resolver esta cuestión para que no haya violencia, para acabar con esta situación de enfrentamiento entre vecinos, con la responsabilidad que le cabe a los actores institucionales en este tema, pero hay que diseñar un plan de mediano y largo plazo para buscar resolver, no solo un tema de tierra más que de vivienda. ¿No? Creemos que hay que ir por 1 millón de lotes para construir. Pero la prioridad hoy es resolver el tema Villa Soldati y bueno, mantener por lo pronto la calma. Estoy de acuerdo, esa es la prioridad. Aparentemente se está consiguiendo con esfuerzo. Así es, esa es la prioridad. Hay que actuar con mucha serenidad. La decisión estratégica en torno, bueno, a ese 1 millón de viviendas. Sí, porque esto es un tema que el censo de alguna manera demuestra, si bien son los primeros datos, de que hay una necesidad. Las personas que están ahí tienen una necesidad. Obviamente, ocupar un predio no es el camino. Y si después esto tiene connotaciones violentas, tampoco, porque además se perjudica al más humilde, el que menos tiene. En toda esta cuestión, los 4 muertos son vecinos de esa barriada, con lo cual... 4 muertos cuyas, no se ha investigado todavía cómo se ha producido. Si ha habido violencia, pero faltan datos todavía. Hay que saber eso, ¿no? Yo creo que hay que investigar. La primer medida de la presidenta de separar de la fuerza a las autoridades de las comisarías de la Policía Federal que habían actuado el primer día, que se producen las 2 muertes, que se está investigando. No estamos diciendo que sea la federal la responsable de la muerte, pero sí fue la responsable de un manejo pésimo. Usted fue muy crítico sobre el además de la Policía Federal. Se vio televisivamente, el accionar fue deplorable. Y por eso me parece muy atinado, una decisión audaz, valiente de la presidenta en este momento, plantear un Ministerio de Seguridad, avanzar sobre esta cuestión con una figura como Nilda Garré, comprometida con los derechos humanos, comprometida con políticas de razonabilidad, sensatez, de justicia, para que la Policía Federal cumpla y las demás fuerzas de seguridad con su función, que es defendernos, protegernos, intervenir cuando hay que intervenir, pero no de la forma indiscriminada que lo hizo el primer día. ¿Los procedimientos utilizados por la Prefectura y la Gendarmería son aparentemente diferentes? Sí, bueno, iguales ya actúan después, en otra situación ya de más tranquilidad, más allá que hubo conatos, incluso hace un rato también hubo algún problema del Bajo Flores, pero me parece que han actuado con más profesionalismo. Lo que vimos de la Federal fue, repito, deplorable, y me parece muy bien que se investigue y que haya que descabezar a quien corresponda. Pero también hay que dejar en claro que más allá de la responsabilidad que nos cabe a nosotros como Gobierno Nacional, que no la eludimos, hay una actitud, yo lo escuchaba recién atentamente al funcionario del gobierno de Macri, Peña, sí. Y hablan como si fueran comentaristas, digamos. Es una jurisdicción de la ciudad autónoma, no lograron resolver el problema, ni siquiera encauzarlo, ni siquiera diagramar una política, no trabajan en pos de soluciones. Macri desarrolló un discurso absolutamente racista, vinculó a los extranjeros con la droga, con las mafias, sin ningún tipo de pruebas, fomentó la violencia, la exacerbó. Es cierto que después un poco
volvió sobre sus pasos, pero hasta pareciera que es una medida que tiene que ver más con el marketing electoral en función de consolidar un voto duro, porque también hay que reconocer que en la sociedad hay un sector que piensa como Macri. ¿Usted está consolidando su posición de derecha o centro-derecha? De derecha, no, de centro-derecha no, de derecha, pero con un agravante. La derecha, por ejemplo, Cavallo era un cuadro de la derecha, con lo cual usted podía estar de acuerdo o no, yo estaba en absoluto desacuerdo, pero era un cuadro. Macri es un bruto, es un tilingo, es una expresión de la más lamentable, que recurre a este tipo de maniobras con ausencia de escrúpulos absolutos, buscando ventajas, réditos de posicionamiento. La reunión que tuvo él con los representantes de las organizaciones y los vecinos que estaban en la ocupación, en el asentamiento, y las autoridades del gobierno nacional, se negó a todo. Él quería agudizar la cuestión, que hubiera violencia para poder vender a su electorado y al sector social. Ahora, que él expresa la necesidad de la mano dura, la necesidad Marcos Peña dijo acá que quien lidera la ocupación del parque es un militante kirchnerista. Uno de los delegados que tiene una representación importante es Salvatierra, que es un militante kirchnerista, pero él no decidió la ocupación. No es que él le dijo a los vecinos vamos a ocupar. Es un militante que vive en el barrio. Cuando sus vecinos comienzan la ocupación, su obligación como hombre de la política es de estar con ellos, encauzarlo, tranquilizarlo, poner tranquilidad, razonabilidad, es lo que ha hecho. A mí me enorgullece que ese compañero esté ahí, pero él no la provocó, él no empujó a los vecinos, no le dijo vayamos a ocupar el asentamiento, al contrario. Y se ha ganado una representatividad producto del respeto a los vecinos. Ni siquiera no tiene una agrupación, no tiene un local, no conduce un espacio político, es un militante, es un chico del barrio, es un compañero del barrio. Ahora, el gobierno nacional ¿quedó desgastado por esto? Yo no sé si quedó desgastado, pero estas cuestiones, cuando hay 4 personas que mueren, sí, cuando hay una... No, la federal es responsabilidad nuestra. No le puedo echar la culpa a Macri. Es un tema nuestro que tenemos que resolver nosotros, del gobierno nacional. Por eso yo reivindico el valor y la audacia de la presidenta. Es un tema a resolver, porque tampoco actuaron bien con el crimen de Mariano Ferreira. Dejaron hacer, se está investigando, y estas cosas no pueden ocurrir nunca más. La policía está para otras cosas. Son civiles armados que nos tienen que custodiar. No pueden reprimir en forma indiscriminada. Después, cuando tienen que actuar, cuando hay un delito, o están distraídos o no ven, o llegan tarde, que es cuando tiene que actuar como corresponde lo que le marca la ley. Pero a mí me parece que saliendo un poco, yo no es que quiera eludir el tema Soldati, pero para ir un tema más de fondo, desde el 2003 a la fecha, nuestro gobierno, con aciertos y errores, le ha puesto un piso mínimo de dignidad a 3 cuestiones que eran cruciales, que era el hambre, que era el ingreso y la desocupación. Pero hay otros 3 temas que no avanzamos a la misma velocidad y que están por debajo del piso de dignidad. Uno es el hacinamiento, por eso tenemos estos problemas. Hay lugares donde viven el nieto, el padre, el abuelo y el bisabuelo. Esas personas tienen una necesidad de buscar un lugar donde vivir mínimamente con dignidad. El otro tema es el pibe de los, como dicen los franceses, los nini, que ni trabajan ni estudian. Son muchísimos, son cientos de miles. También tenemos que encarar ese tema con mucha velocidad, porque son chicos que están en la esquina y se lo tenemos que disputar a la ilegalidad, a la droga, porque son pibes nuestros, son nuestros hijos, y tenemos una obligación como Estado y como personas de bien. Y el tercer tema es la calidad del trabajo, porque aquel que trabaja en blanco tiene la protección del marco legal, pero hay mucho trabajo negro. Si bien el ministro Tomás está haciendo un gran trabajo para ir y combatirlo, tenemos que ir más aceleradamente, porque el crecimiento a su vez genera más consumo y genera situaciones de tensión en la dinámica de la disputa de los salarios o del dinero o de querer vivir mejor. Digo, lo que el gobierno de la ciudad decía es que si se satisfacía los requerimientos de la gente que ocupó el predio, iba a haber como un efecto dominó que se iba a multiplicar. Digo, hoy ha habido como 2 ocupaciones en la provincia de Buenos Aires, una en Bernal y otra en La Matanza, ¿puede ser? Sí, ha habido consecuencia de que la persona que ve por televisión que existe la posibilidad de que ocupar un predio se puede negociar una vivienda, elige ese camino. Yo creo que tenemos que trabajar mancomunadamente de la política con sensatez y responsabilidad para que eso no ocurra, pero también tenemos que dar una propuesta. Por eso yo digo, resuelto estos temas, primero erradicando la violencia, cosa que se está logrando. Segundo, buscando una resolución para que los vecinos acepten
retirarse en este caso de Soldati, del Parque Indoamericano, con un compromiso concreto que van a tener un lugar donde ir, habrá que firmar un compromiso, etcétera. Pero tiene que haber un plan después, de mediano y largo plazo, donde nosotros demos certeza a la población que está sufriendo estas necesidades, para que sepa que hay un norte, que hay un futuro, que hay certeza respecto a su vivienda o a su tierra. Diputado, gracias por haber venido. Gracias a usted. Pausa, la última, nos reencontramos en apenas un instante, va a estar con nosotros Adrián Pérez, aquí en América 24.